astele.tv. ¿Cómo fue? Buenas tardes, amigos, de tus propias palabras. Para nosotros en Astele siempre estamos para aplaudir la labor de los emprendedores y los empresarios, y más de las personas que se llevan gran parte de su vida en hacer y lograr sus sueños. Y en esta ocasión, pues un gran amigo de Astele, gran amigo de muchos de los emprendedores y de los soñadores que formamos parte de este proyecto. Omar Centeno. Gracias. Maestro, gracias por estar aquí. Oscar, gracias a ti. Gracias por estar aquí. Ustedes, muchas gracias. Y ellos, debo de señalarlo, qué alegría que mexicanos hayan desarrollado tecnología por el eficientar el consumo de agua. Así es, sí. Platícanos. Bueno, pues este es un dispositivo ahorrador de agua para uso doméstico. Este se instala en los inodoros, en los tanques, ya que sustituye los sapos comunes. Estos llegan a presentar muchos problemas como son las fugas poco perceptibles. Muchas veces pasa de que el sello no queda bien, hace que se vacíe el tanque por completo. Nuestro dispositivo cuenta con un sistema de doble sellado, el cual evita que se acumulen residuos y por supuesto que elimina por completo estas fugas fantasmas o poco perceptibles. También su diseño permite elevar la velocidad y potenciar la descarga, optimizando el funcionamiento del inodoro, haciendo que en una sola descarga se limpie por completo el inodoro. Este dispositivo tiene una garantía de 5 años y una vida útil de 10 años. Además de que es un proyecto el cual es 100% mexicano. Está hecho completamente aquí en México y bueno, pues pretende solucionar los problemas que existen en los inodoros. Perfecto. Es parte del premio Unitec. Así es. Así sí. es. Ya está patentado. Ya están Felicidades. patentado, ya, y sí. sobre todo, ¿cuánto se ahorra? Estamos ahorrando de un 50 hasta un 75% por descarga. O sea, estamos hablando que son 6 litros. De 3 a 4 litros por descarga. Okay. Este porcentaje se ve reflejado según el tamaño del tanque. Entre más grande o más capacidad tenga el tanque, más ahorro va a tener. Ok, entonces estamos hablando que por lo pronto estamos en cada descarga, mínimo es la mitad, 3 litros. Así Efectivamente. Así es. Ok, ahora, Perfecto. el precio. Tiene un costo venta final de 290 pesos. Ok, obviamente para todos los amigos de Astele y para las personas que se enteren por este programa, de este tipo, de este invento, pues obviamente ya acá les hará una consideración. Ah, claro que sí. Yo nada más, ¿dónde lo pueden conseguir? Por ahora nos lo pueden conseguir por nuestras redes sociales directamente con nosotros. ¿Cuáles son, por favor? Es www.aguasoluciones, es AUA, soluciones.com, y en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram como Agua Soluciones y estamos a sus órdenes. Perfecto. Aquí yo tengo una duda. Obviamente, nada más para aclarar a la gente, el hecho de que se ponga en la caja del baño no afecta de alguna manera el funcionamiento del baño. De ninguna manera, al contrario, lo eficientiza. ¿Sí? Bastante, sí. Y obviamente cuando jalas de la cadena tiene la misma potencia que... Mayor aumenta potencia. la potencia, así es. Ok, pregunta, ¿cuánto te tardaste en desarrollarlo? Uy, se van como casi 10 años. Bueno, yo les voy a decir algo. Casi Yo lo 10 conozco años. desde hace 9 años y medio, ya lo tenía desde esa fecha, ya tenías ya. la inquietud. Sí, así es. Y luego, si no mal recuerdo, lo presentaste para que se patentara y se llevó un buen rato a hacer todos los estudios. Sí, cómo no, así es. Bueno, y otra de las cosas, obviamente viene en un color blanco que es pulcro, pero ¿hay otros colores? No, ese es nuestro color oficial. Azul y blanco. Azul y blanco. Perfecto. Otra de las cosas que me llama la atención, tú dices que son 5 años la vida útil. No, de garantía, De y garantía. 7 años a 10 de vida útil. Ok, ¿cómo se te das cuenta de que ya está fallando? Bueno, realmente este sistema está hecho para que no presente ninguna falla. Debido a que muchos sistemas, como son los duales, llegan a tener muchas funciones, muchos botoncitos, muchas piezas. Y esto hace que la corrosión del agua
luego los dañe y evita Efectivamente. que se echen a perder. Bueno, si tú te das cuenta, cuando jalas la cadena, normalmente se rompe, ¿no? Es El plástico correcto. Se pudre, ¿no? Entonces, en este caso, es poco. Por sus materiales de alta calidad, que son los que permiten que tenga una vida útil tan amplia y sobre todo que su funcionamiento nada más consiste en esta parte. Este accionamiento es todo lo que hace. No necesita ni más aditamentos. Además, el problema de muchos dispositivos es que sus sellos no son lo suficientemente resistentes para aguantar muchas veces todo lo que contiene el agua. Luego, al ponerle pastillas de cloro, estos se llegan a carcomer. Nuestros sellos, como lo pueden observar, es completamente sólido, lo cual está protegiendo un sello interno, que es lo que genera la hermeticidad. Perfecto. Pues chavos, la verdad les agradezco mucho que hayan venido aquí a darnos la primicia de este aparato. La verdad sé lo que te ha costado. Gracias, sí, tú bien lo sabes. Y bienvenidos a este tipo de Muchas eventos. gracias. Bueno, para hacer mención nada más rapidito, ya ha tenido premios, que pues, obtuvimos el premio Santander y aparte la Unitec. No, pues está de lujo, ¿no? También un premio internacional que fue por modelo de negocios, premio James Maguire por parte de Laura International Universities. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y todas las personas que estén interesadas, por favor, llámenos y con todo gusto les damos la información o directamente a las redes sociales. ¿La repites, por favor? aguasoluciones.com, www.aguasoluciones.com, que es la página de internet. También nuestras redes sociales como Agua Soluciones. Acuérdense que agua es A-U-A, Es correcto. sin la G, A-U-A, Soluciones. Por favor. Pues muchísimas gracias y lo mejor de las suertes en este A ti, Alejandro. emprendimiento. Muchas A ustedes gracias. muchísimas gracias por el espacio y sus atenciones. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. Astele.tv.
Astele.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y fíjense que hace unos días alguien dijo que debíamos de pedir una disculpa al gobierno de España por el daño que se hizo a México. Pero independientemente de todo, lo que es cierto es que mi compañera Elena Goicoechea, gracias por estar aquí, periodista. Gracias por invitarme. Tuvimos la inquietud de saber, oye, ¿realmente deberíamos de pedir perdón o deberíamos solicitar el perdón de alguien? ¿O simplemente tenemos que vernos como dos sociedades conscientes, maduras, que han pasado con sus historias, ¿no? No lo podemos minimizar, pero lo cierto es que ya estamos aquí ahora. Somos grandes amigos de los españoles. De hecho, México en los 40 recibió una gran cantidad de españoles. Y como no queríamos quedarnos con la duda, por eso es que Marco Ramírez, gracias por estar aquí con nosotros, historiador. Historiador, sí. Participas en una fundación. Sí, participo en la Asociación de Historiadores Mexicanos, Palabra de Clio. Tengo el orgullo de ser presidente honorario de esa sociedad. Es una sociedad de autogestión que nuestro lema es divulgar la historia para mejorar la sociedad. Perfecto. Y entonces lo que yo te iba a preguntar, y lo habíamos comentado antes del programa, ¿qué tan cierto es, en primer lugar, que nos deban de ofrecer una disculpa? Sin llegar a la polemizar. Sí, no, es que sí, estoy buscando el adjetivo, pero... O si lo quieres plantear. Pero sí... ¿Qué tan útil? No, sí, son dos buenas preguntas, ¿eh? Para mí es un despropósito, porque para empezar, si las deudas ya no se heredan, ni los méritos ni las culpas, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar por ahí. Cuando los políticos hablan de historia, no les interesa la historia, les interesan las urnas. Y una de las herramientas que tiene la historia es para que comprendamos nuestro presente. Pero cuando los políticos usan la historia es para justificar sus acciones. Entonces, es muy peligroso, ¿no? Ahora, en el caso de que las culpas se heredaran, había que determinar precisamente de quién es la culpa, ¿no? Entonces, ¿quiénes son o quiénes fueron los conquistadores? Esa es la pregunta. Y en la escuela nos dijeron que los españoles. Pero en realidad no fueron los españoles únicamente, ¿no? Fueron los tlaxcaltecas, los chalcas, los totonacos, que hicieron una gran alianza, una conglomeración, y se unieron para destruir al Imperio Azteca. Entonces conquistaron, no a México, porque México no existía, conquistaron al Imperio Azteca. ¿Dónde está su ADN? Sí, alguna vez, exacto, alguna vez a don Miguel de Unamuno le reclamaban, llegaron los mexicanos acomodados a España y le dicen, oiga, ¿no se siente usted mal de lo que hicieron sus ancestros? Y don Miguel de Unamuno, con esa inteligencia que siempre lo caracterizó, dice, ¿mis ancestros o los vuestros? Desarmando completamente los argumentos. Exacto. Decía un gran estadista mexicano, don Lucas Alamán, que cuando fue la independencia, la tragedia de México es que los que querían destruir los huesos de Cortés no eran los descendientes de Cuauhtémoc, eran los descendientes de Cortés. Ese es el tamaño de nuestra tragedia, ¿no? Quizás el criollo, para identificarse, genera ese De alguna manera faltaba una identidad y la querían construir a partir del odio a alguien más. Del odio o del amor o Claro, sí, cuando estamos en un salón o en un grupo, entonces nos cae alguien más, entonces siempre nos conviene que haya alguien que odiamos para que el grupo se junte a través de se cohesione, eso, ¿no? Entonces sí, es lo que yo veo peligroso, esas cuestiones. Puede haber un interés genuino, legítimo en tratar de pasar. Fue un trauma, no fue un encuentro de dos mundos, fue una conquista, como todas las conquistas, sangrienta, violenta, hubo muertes, sí. Ahora, hay que aclarar también, la mayoría de las muertes se debió a una cuestión epidémica, a la violencia, ¿no? Sí. Y hay que matizar, al mismo tiempo que hubo una conquista, bueno, sí vinieron los españoles, que eran herederos del Renacimiento, vinieron personas de una talla universal, como Fray Pedro de Gante, que dicen que es primo hermano de Carlos V. Entonces, viene la flor y la nata del humanismo, del renacentismo español, y vienen aquí, y entonces somos el primer lugar donde hay imprenta, somos el primer lugar donde hay universidad, y una serie de instituciones que se construyen y que aportan, y que hacen de esta nación una gran nación. Es porque de alguna manera nosotros somos producto de dos culturas, o de varias, no dos. Porque si te pones a ver realmente, de Oaxaca aquí, en aquella época estabas hablando de 8 estados-nación.
y con culturas, idiomas y costumbres muy distintas. Sí, exactamente. Son las culturas que estaban aquí, que era un mosaico increíble. Y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo. Sigue siendo. Ahora hay que añadirle a los españoles la cultura africana, todos los asiáticos que llegaron con la nao de China, que vienen chinos, filipinos. Y gracias a eso, es decir, gracias a ese contacto, somos nietos de los olmecas, somos nietos de los toltecas, pero también somos nietos de los griegos. Y Asiria y Mesopotamia. Y de los romanos y de los árabes. romanos. Y esa cultura, Sí. esa concentración de culturas es lo que nos hace diferente. No es casual que nuestra cocina, que nuestras tradiciones sean patrimonio de la humanidad, porque Sí, ¿no? son riquísimas. Ese es un buen ejemplo de lo que presenta el intercambio de culturas. y Sería valores. ridículo pensar en un concepto de raza pura, ¿no? No, es ridículo. Es ridículo. Es ridículo. Porque además es como, bueno, yo lo pongo así como, a lo mejor muy simplistamente, pero es como si vinieras del ADN de tu mamá y solo quieres ser de tu papá. Sí. O sea, realmente eres lo que eres. No lo puedes evitar, no lo puedes negar. Sí, es un hecho. La conquista fue un hecho, y el producto de ese hecho somos nosotros, cada uno de los que habitamos en este país. Ahora, yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido Cristóbal Colón el que se pierde y llega aquí buscando las Indias? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera llegado alguien más, ¿estás de acuerdo? Era Claro. cuestión de tiempo. La navegación en esa época, con el desarrollo que tenía, era cuestión de tiempo, que si no llegaba uno, llegara otro. Si no llegaban los españoles, llegarían los ingleses, los portugueses o los vikingos otra vez, yo qué sé. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nuestro territorio, en lugar de haber sido colonizado por la corona española, hubiera sido colonizado por la inglesa o por la holandesa? Bueno, veríamos lo que pasó en Estados Unidos. Sí, ¿no? hubiera sido más catastrófico. Ahorita en la red luego se leen cada cosa que dicen, no, es que los españoles no consideraban humanos a los indígenas, o que hacían esto, hacían... Y entonces falta ese matiz, ¿no? Hemos crecido con una historia maniquea. Entonces los malos son muy malos y los buenos son muy buenos, y las figuras, los villanos son de bronce y los héroes también. Entonces, Claro. lo primero que hizo Cortés, y lo podemos leer, es bautizar a los indígenas. Tú no bautizas a alguien que no consideras un igual o un ser humano. Y también valdría la pena retomar lo que el testamento que hizo Isabel de Castilla, Así donde es. precioso, ¿no? Que además se letra es- considera el antecedente de lo que ahora son los derechos humanos. Exacto, es precisamente eso. Los renacentistas, Vitoria, todos los grandes legisladores hispanos son los que crean ese derecho partiendo de las leyes de Indias. Entonces, se nos olvida mencionar eso, pero hay que decirlo en justicia, ¿no? Perfecto. Ahora bien, olvidémonos un poquito de ese antecedente y vayamos a 1940, con toda la llegada de los españoles. Del siglo pasado. Del siglo pasado, Del siglo. 1940 más o menos. 38 en adelante. Bueno, siempre hemos tenido, ese es otro dato que vale la pena comentar, siempre ha habido inmigración española en México. Desde que se conquistó México no ha cesado la inmigración española. Quizás los únicos años en que no hubo fue después de la independencia, vinieron unas leyes muy tremendas contra los españoles. Pero a partir de ahí siempre ha habido inmigración, y esa inmigración obedecía más que nada a motivos económicos. Claro. Entonces era una inmigración, venían panaderos, la del 40, que yo le diría la del 37, porque empieza en el 37. Con la guerra. Con la guerra, sí. Digamos, con los niños de Morelia son los primeros exiliados que llegan a México. Más no los únicos, porque luego llegaron 2,000 más. Sí, llegaron una cantidad, y llegaron de Francia, de Portugal, algunos hasta de África, todos los donde había oportunidad de que saliera un barco, salían. El más famoso, por supuesto, el Sinaia, ¿no? Pero sí es una inmigración intelectual, ideológica, que la hace especial, la hace muy singular. Ok, pero una pregunta, ¿por qué es tan singular? Por el tipo de inmigrantes que vienen. Digo, para la gente que nos está viendo, te pediría que... Pues, vienen, el porcentaje de inmigrantes, de acuerdo a los datos que tenemos de Vichy, son casi todos profesionistas. Hay ingenieros, hay abogados, hay filósofos, hay escritores, hay poetas, hay gente de letras, hay artistas. Parte de los herederos de esa cultura española que viene madurándose de siglos, esa parte que estaba con la República, no le queda opción. Tienen que venirse a México para seguir viviendo y siguiendo trabajando libremente, ¿no? Okay. Esa es la diferencia real. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa
y regresamos con este mismo tema. Volvemos, amigos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Perdón, Elena, ibas a comentar, ibas a hacer una precisión de las personas que llegaron. Bueno, lo que pasa es que yo tengo 4 abuelos que vinieron de España. Entonces, lo que tú estabas comentando de que muchos vinieron como refugiados a partir de la guerra, se les dio entrada en el gobierno de Lázaro Cárdenas, primero a los niños de Morelia y luego como a 2,000 más. Y esa gente venía de ciertas regiones preponderantemente, por ejemplo, de Cataluña, de Valencia, del centro de España, gente con una preparación en general académica alta y gente muy intelectual, que de hecho tuvieron una gran influencia en los intelectuales de México. Sí, claro, sí. Pero también vinieron otro tipo de españoles, tanto antes de la guerra como durante y después, que fueron los que vinieron por razones económicas.
porque después de en la posguerra estaba la situación fatal, ¿no? Con la cerrazón del resto de Europa y poco apoyo que les dieron por haber sido aliados de los nazis. El racionamiento y la guerra en Europa. Entonces sí, estamos aquí viviendo con dos tipos de inmigrantes. No sé si estás de acuerdo conmigo. No, sí, completamente. Y además que entre sí son bastante antagónicos, porque unos son más franquistas y los otros son más republicanos. No, y aparte hay un problema dentro de los republicanos, no es un bloque como nos han querido decir. Hay anarquistas, hay comunistas, hay socialistas, hay nacionalistas. Sí. Es toda una conglomeración Simplemente hay de antimonárquicos. Sí, también. Sí, ¿no? sí, es una cosa ahí medio extraña, ¿no? Sí. Y lo único que los unía era precisamente el odio, el encono hacia Franco. Pero era lo único. Era lo único, ¿sí? en efecto. Incluso las regiones Sí. siguen siendo y siguen teniendo un peso específico fortísimo, ¿no? Sí. Y bueno, en la misma España se ha como renacido un poco el conflicto aquel. No sé por qué a algunos gobiernos o a algunos políticos les ha dado por revivir antiguos rencillas y antiguos conflictos. El nuestro sí de plano se fue muy Sí, atrás. porque deja... Sí, claro. claro. Pero también en España ahorita también hay mucho de eso, se está utilizando mucho políticamente, ¿no? Sí, deja mucho. Dicen por ahí que divide y vencerás, ¿no? Sí, Entonces, revivir a los muertos, incluso quererlos sacar de la tumba. Pero aquí es algo muy interesante porque, por ejemplo, Lázaro Cárdenas para la comunidad española como para que es un héroe, ¿no? Por el hecho de haber traído y permitido ese acceso. Sí. O sea, le dan un valor que lo tuvo, pero le dan un valor inconmensurable, tanto en España como en México. Se le reconoce. Y entonces, de alguna manera que después, unos cuantos años, llegue alguien a cuestionar de alguna manera ese respeto entre los pueblos, pues como que rompe el esquema, ¿no? La estructura. Y ves por qué vende. Tú lo tienes, ¿por qué lo hacen? Porque vende. Bueno, sí. Bueno, yo de hecho, hay algo que se desconoce de la leyenda de Lázaro Cárdenas con respecto a los niños de Morelia, por ejemplo. ¿Es real que los recibió? ¿Es real que les pagó al principio una casa donde vivir, una escuela donde estudiar, y etcétera? Pero también es cierto, y es algo que no se dice, que después se acabó el presupuesto y los abandonaron y los echaron a la calle. Fueron niños que vivieron muchos en la calle, sobre todo los que ya estaban adolescentes, y otros los recogieron familias porque los echaron literalmente a la calle. Sí, se olvidaron de ellos. Se olvidaron de ellos Faltó y les retiraron en la incluso calle. hay unas crónicas de que sufrieron sarna y algunas Piojos. enfermedades tremendas que eran como que endémicas Maltratos. del lugar donde estaban. Sí, Aparte sí. eran niños que venían muy dañados de la guerra, en cuanto a que, bueno, venían de vivir cosas terribles, más que los separan de sus padres, de sus familias, de su tierra, de sus costumbres. Entonces sí, algunos eran niños problema. Y por lo mismo en Morelia, pues no se les quiso mucho al principio. Sí, no se les quería, incluso una parte de la sociedad más conservadora mexicana no vio con buenos ojos el exilio, porque ellos decían, ya viene una bola de ateos, comunistas, rojos, que curiosamente ellos tenían cierta afinidad porque eran hispanos, entonces esa hispanidad como que los unía, pero ideológicamente no. Ajá. Lo contrario que sucedía con Cárdenas, para él la afinidad era ideológica, no digamos en una comunidad hispana. Es un dato también. Sí, incluso la colonia relevante. española de tradición no le dio cobijo a esos niños de Morelia. Sí, no. Y sigue habiendo, yo recuerdo en 2010 cuando ganó España el Mundial, se hizo una celebración tremenda en Las Cibeles, vivía por ahí, caminamos, fuimos a ver, y en eso aparece una bandera republicana y se acabó la celebración. De repente se hacen dos bandos, se separa la gente que celebraba el triunfo de su selección, y entonces eso nos daba, era un hecho palpable de que la cuestión seguía ahí, la división, ¿no? Las heridas abiertas. Que esa guerra parece que sucedió ayer. Ese es quizás el problema que pasa con la guerra civil. Y lo que generó, ¿no? Sí, lo que generó, ahorita que comentaban, para México generó muchas cosas buenas. Si alguien ganó en la guerra civil fue México. Dinero, oro. Y ganó oro, ganó dinero y ganó talento gracias a los inmigrantes republicanos. Tuvimos las mejores editoriales de toda América Latina. Trillas, Joaquín Mortiz, UTEA, Editorial Azteca. Alfaguara, no es... Porroa también, ¿no?
Pero Porrúa Porrúa no. es anterior. Los Sí, Porrúa Porrúa no. llegaron en 1910 y ellos empezaron a vender tabacos y luego empezaron a vender Libros. libros. Sí, les fue muy bien. Pero sí, ellos son anteriores. Sí, son asturianos, son de Llanes, creo. Sí, ellos son anteriores. Pero sí, todas incluso los planteles educativos, plantel Luis Vives, lo que acabó Madrid. siendo el Colegio de México, el El Colegio Colegio Madrid. Madrid. Sí, ellos querían, dijeron, vamos a educar a nuestros niños para que sean los mejores de España y en el momento en que regresemos, pues retomamos otra vez El nivel. el nivel y el control de la sociedad y del gobierno español. Pero nunca regresaron. Nunca regresaron porque Sí, Franco ¿sabes qué? vivió mucho. No, bueno, demasiado, pero también los niños de Morelia, hay que recalcar algo. Fueron niños que a pesar de todas las adversidades, lo que vivieron en la guerra, de que fueron desprendidos de sus padres, de sus familias, pocos regresaron a España, muy pocos. Fueron abandonados aquí por el gobierno que los trajo. Sin embargo, la mayoría fueron gente de bien, gente que formó familia, gente que formó empresa, gente de ideas, gente de... pues que de alguna manera le aportó mucho a México y que son bien agradecidos. Sí, los testimonios de ellos dan gracias a México porque finalmente, aunque estuvieran mal aquí, estaban mejor que en la guerra. Sí. Que eso también hay que recalcar. Bueno, es que realmente no nos ha tocado vivir Sí, una no situación sabemos, de eso, no sabemos lo que es Ni una guerra ni guerrilla, ¿no? No. Por ejemplo, la otra vez estábamos comentando la situación que vivió Perú tan difícil que digo, qué bueno que no tuvimos ni un Tepacamaro, ni un sendero, luminoso. No sabríamos cómo tratarlo, ¿no? No. O sea, gracias a Dios, ¿no? Y mucho menos un problema tan fuerte como lo que tuvo una Segunda Guerra o La una última guerra. guerra en México fue la cristal, Sí, como tal, como guerra. pero recordarás que realmente fue una parte la que involucró, no fue todo el país, ¿no? No, claro. Entonces, digo, no hemos tenido una situación de esas. Sí, a nosotros no. Afortunadamente no nos ha tocado y espero que no nos toque ni a nosotros ni a nuestros hijos. Ahora bien, tú decías, nos están comentando que vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa tú dijiste de las editoriales. Ujú. Tengo la duda, ¿por qué si se genera tanta obra literaria, si se generan tantas oportunidades de allegarse de libros, de documentos, por qué se fue perdiendo esa situación? ¿Contestamos ahorita o después? Antes Si de quieres, esa pausa? si quieres antes de irnos a la pausa, todavía tenemos un minuto. Bueno, sí hubo muchas cosas. Lo primero es que fue una empresa en auge, porque la Segunda Guerra Mundial bloqueaba todas las comunicaciones con Europa, entonces teníamos un mercado de libros exclusivo para nosotros y para el continente americano. Entonces se crean, muchas de ellas no funcionan por cuestiones económicas. La dinámica de los editores republicanos era esta. Se juntaba gente que hacía libros en España y con más deudas que dinero echaban a andar sus proyectos. Muchos de ellos tenían carácter político, sobre todo los catalanes. Entonces escribían y se publicó mucho en catalán aquí en México, pero no eran comerciales. Entonces hacían libros, revistas para ellos mismos, se leían ellos mismos. Quizás ahí faltó. Hay algunos que les fue muy bien y hasta la fecha siguen siendo grandes editoriales. Uh-huh. De hecho, las grandes editoriales mexicanas vienen de ahí. Pero, por ejemplo, de las que mencionaban que habían desaparecido, Bruguera, Novaro, o sea... Bueno, ese que es un segmento distinto, sí, pero realmente desaparecieron. Y es un proceso, ¿eh? No pasa con las editoriales lo que pasa con las cerveceras. Hay 4 o 5 compañías que son las dueñas de todo. Entonces es un proceso que se van consolidando y se van haciendo grandes grupos. Pero los sellos como tales, ahí se encuentran, ¿no? Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos. Estamos en tus propias palabras. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Y retomando el tema, ok, vino un gran número de españoles, aquí de alguna manera echaron raíces, ante el problema de que ya no pudieron regresar, se quedan aquí, se asientan. ¿Qué tanto México aprovecha esa migración española? Mucho. Yo creo que México se engrandece mucho, lo llega a aprovechar. ¿Qué tanto? Todavía no sabemos porque lo que dejaron esos españoles sigue dando frutos. Es como una semilla y ramificaciones increíbles. Por ejemplo, pensemos en una de la mejor ilustradora mexicana, llegó con los españoles, se llamaba Elvira Gascón. Ella hace murales, ella se dedica a decorar libros. Y entonces los libros del Fondo de Cultura Económica, con sus dibujos, son de las joyas más preciadas que hay. Ella decora la Ilíada de Alfonso Reyes, también las portadas de Juan Rulfo, y su esposo, que era el encargado del salvamento de bienes en Valencia, le revisaba, como eran muy amigos de Rulfo, llegaban a su casa, revisaba el manuscrito, y como era diferente de él, era muy mayor, se tomaba el privilegio, digamos, la licencia de decir, ¿sabes qué? Pon aquí, quita esta coma, pon esto, pon el otro. De ese es más o menos la idea de lo que aportaron. Hay un señor que se llama Alejandro Finisterre, es una vida novelesca, nace en Galicia, en Finisterre, se va a Madrid, empieza a trabajar de bailarín, de albañil, empieza en una imprenta, y entonces viene un bombardeo, de los primeros bombardeos, y queda sepultado en un edificio. Lo sacan del edificio, no puede caminar, se lo llevan a un hospital a Valencia, después se lo llevan a Barcelona, y entonces, pues es un niño, no puede jugar fútbol, y ve que todo el mundo juega, ya había un ping-pong ahí abandonado, y entonces, con un amigo, un carpintero vasco, hacen un futbolito, que finalmente acaba siendo el futbolín, que todos conocemos, el futbolito con el que todos hemos jugado, lo patenta, se pasa a Francia, en Francia trabaja, tiene una editorial, le va muy bien, lee una novela y dice, me voy a ir a Ecuador.
se va a Ecuador, funda la editorial Ecuador 000 y la editorial Finisterre. Conoce al embajador de Guatemala, se va a Guatemala, empieza a hacer sus futbolitos con las maderas preciosas, lo sube la policía de Franco a un avión para regresarlo a España, y entonces dice, ¿qué hago? Bueno, agarra un jabón, lo envuelve en papel estaño y dice que tiene una bomba. El avión baja en Panamá, se viene a México. No, bueno. Entonces, este hombre llega a México y sigue editando libros. Se dedicó a editar libros, son todos los libros de la editorial ¿Nos puedes Finisterre. repetir el nombre de la persona? Alejandro Finisterre. Finisterre. Eso es por decir uno de tantos. Uno Hay de otra tantos, persona, sí, Alfonso Camín, también es un hombre que está en España, se pelea con un amigo en la cantera donde trabaja, lo asesina, los papás dicen, vamos a mandarlo a Cuba porque si no, no lo van a matar. Llega a Cuba, se pelea también, lo meten a la cárcel y en la cárcel se dedica a leer y a escribir. Y entonces eso le cambia la vida y se dedica a estudiar, a trabajar en los periódicos de La Habana. Lo mandan de corresponsal a la Primera Guerra Mundial. Después de que acaba la Primera Guerra Mundial, se viene a México, publica aquí 3 libros, conoce a Pancho Villa, se regresa a España, empieza la Guerra Civil. Bueno, ¿qué hacemos? Me regreso a México. Entonces esta persona editó algo así como 200 libros en México, él solo. Uno de sus libros más famosos se llama Carey y tiene un poema que es muy famoso. ¿Carey? ¿Carey? Carey. Tiene un poema muy famoso y todo el mundo lo conoce no por el poema, sino por una canción. Se llama Macorina. La famosa canción de Macorina es un poema que escribió Alfonso Camín. Entonces, ¿Es algo de Aguilar Camín? y creo que no, fíjate, me he preguntado eso, pero creo que no, Sí, porque no es un apellido muy común, ¿no? Sí, no tienen relación hasta donde se... Y en el aspecto médico, ¿qué tanto nos beneficia a nosotros? No, muchísimo. Los mayores, dentro de los médicos más destacados que tenemos y que la historia ha registrado, muchos de los nombres de esos hospitales famosos son médicos que llegaron con el Fíjate que yo exilio recuerdo español. cuando era pequeña, existía el Hospital Español, que hasta la fecha existe, antes se llamaba Sanatorio Español, pero es Hospital Español, y también había otro que se llamaba la Benéfica Hispana, no sé si tú recuerdas, pero yo me acuerdo de cuando era chica, y esa era, así como el Sanatorio Español era más como de derechas, la Benéfica Hispana estaba llena de médicos de corte republicano. Pero excelentes, excelentes médicos. Y Clínica Valenciana, donde se operaban de la vista, aquí en el centro. Claro, sí, que era muy famosa, sí. Claro. Sí. Y bueno, ¿qué decir de la industria? La industria mexicana, ¿cuántos grandes industriales, empresarios, son de origen español? Unos vinieron por unas razones, otras por otras, antes de la guerra, después, durante, pero la realidad es que la empresa de México, si tú analizas los nombres de los grandes empresarios, muchos son de ascendencia española. Ahora bien, ¿cómo se siente en México la frustración de los españoles que ya no pudieron regresar? ¿Se vive de alguna manera? Se vivió, yo creo que se vivió. El principal problema de los españoles que no pudieron regresar, y algunos que sí pudieron regresar, es que regresaron o querían regresar a una España que ya no existía. La España, el imaginario de esa España, de los padres que le platicaban, es que esto y el otro, desapareció. Entonces llegaban los hijos y no existía esa España. Ya era una imagen, era una idea. Por otro lado, hay que decir que cuando regresaban los españoles mexicanos republicanos les iba bastante bien, porque normalmente eran gente bastante adinerada y en los 70s, 80s, pues pesaba, ¿no? Era gente que iba a gastar y paseaba y la gente decía, ay, ahí vienen los indianos. Se daban el lujo, se daban el gusto de visitar España, sobre todo después de la muerte de Franco en el 75. Ok, pero realmente no hay ningún sentimiento negativo o no se transmite a la sociedad mexicana como algo... A la sociedad mexicana no. Creo que entre ellos sí había una desilusión. Había hasta después se tomaba a broma o era una broma triste decir, este año muere Franco y no moría, ¿no? Bueno, eso por un lado, pero por el otro lado, si tú te sitúas en aquel... Yo lo hablo por mis abuelos, ¿no? Por ejemplo, que vinieron a México, y en aquella época venir a México representaba un viaje de 6 meses de barco, o de no sé cuántos meses de barco, donde sabías que no ibas a regresar inmediatamente y a lo mejor nunca regresabas. Y si regresabas, a lo mejor era después de no sé cuántos años, que ya habías hecho un patrimonio, ¿no? Y que te podías dar el lujo, a lo mejor, de regresar. Pero no era tan fácil como ahora de que toma un avión, vas y vienes. Era una odisea, ¿no? Regresar. Aparte de las cosas políticas, que también
Sí, sí, no todos podían No regresar. todos podían regresar. Sí, sí, Estás había hablando gente de no podía que, regresar. pues, si tienes aquí tu trabajo o tu negocio o tu familia, no vas a tomar un barco, te vas a ir 6 meses de ida, 6 de regreso, más lo que te quedas allá, ¿no? Sí, incluso muchos estaban, digamos, vedados por el gobierno. Bueno, peligraban también. sí. El haber llegado cuando También. vivía Franco, a lo mejor significaba que los encarcelaban, ¿no? También no, ese era otro problema. Digamos, la condición era que Franco muriera y que acabara el régimen de Franco, y mucha gente estaba esperanzada de eso cuando comentábamos, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues se acaba el fascismo, se va Mussolini, se va Hitler, y entonces van a quitar a Franco los aliados. Incluso por ahí algunas regiones ofrecían apoyo a los aliados pero pues no, al gobierno le prefirieron quedarse con Franco y evitar que el comunismo avanzara. Pues es una jugada geopolítica más que nada. ¿Y cuál era el sentir como gobierno de México frente al de España, entre gobiernos? Estuvo mucho tiempo sin relaciones, ¿no? Sí, bueno, las relaciones se rompieron desde la República. Se reanudaron con López Portillo. Con López Portillo. Igual se que con el reanuda. Papa, con el Vaticano. Sí, exactamente, Sí. hasta esa fecha. Sí, se rompieron relaciones, aunque romper relaciones es como romper relaciones con tus primos, finalmente tienes que ver, hay gente que vive de un lado y otro, y hay intercambio comercial, son relaciones que son difíciles de romper porque la naturaleza o la realidad siempre se impone a la política. Ahora bien, ¿tú cómo percibieron las respuestas que tuvo España después de esta penosa situación? ¿Las oficiales o las de la gente? La que quieras, digo, Bueno. es abierto. Yo creo que en España no le hicieron mucho caso, ¿eh? Yo leí algunos comentarios de 2 o 3 personas, pero en realidad no le hicieron caso. Hay otras personas que lo utilizaron como una oportunidad política para ganarse el apoyo de Latinoamérica. Pero sí, creo que no pegó, ¿eh? El que la puso en la agenda fue aquí. Y es un mensaje que yo creo que más que nada iba dirigido a México, no iba dirigido a España. Pero tuvo repercusiones allá. Sí, tuvo. Y bueno, hay declaraciones como la de hoy que creo que esa sí va a ser más peligrosa. ¿Cuál? Que estaban haciendo un supuesto, se le pidió a Reforma que revelara las fuentes. Y entonces, hablando de esa revelación de fuentes o que dieran a conocer, dice, ¿qué tal si el gobierno de España fue el que filtró la carta? Entonces creo que esa declaración puede provocar más problemas que en sí la carta. Qué pena. Sí, qué pena. Qué falta de pericia diplomática. En realidad no sé qué utilidad puede tener todo esto. Y es a lo que vuelvo a la pregunta. ¿Qué utilidad real puede tener para el gobierno de México o para México el hacer todo esto? No entiendo. Sí, no hay. Si hubiera alguna cuestión de problemas, por ejemplo, yo creo que puede ir por la cuestión del racismo. El racismo en México es terrible, existe, está presente, nace con la conquista, porque a partir de ahí somos una sociedad de castas. Pero esa disculpa no soluciona el problema. El problema lo tenemos que solucionar entre nosotros y no pensando en el siglo XVI. Tenemos que solucionarlo pensando en el siglo XXI. Y sobre todo, esa solución no puede venir de España. No puede Ya no venir. puede venir de no puede España. ni debe España de ya venir. no tiene Claro, nada que ver. El que Nada. venga de España De alguna manera te desvirtúa pone en todo, una claro. situación de inferioridad de Me que yo vuel- no puedo resolver mis propios problemas. Sí, No. hasta que tú me digas o me pidas. Sí, exactamente. como Esa una- es la gran paradoja. La paradoja es seguirte poniendo en una situación de inferioridad, de víctima, en donde tú esperas que el otro te resuelva algo que es ya problema de aquí. Porque realmente, si los indígenas de México están en las condiciones en las que están, o si nosotros mismos los discriminamos, ¿de quién es problema? ¿Cuánto fue la independencia? Desde entonces es nuestro problema. Sí. Y no lo hemos sabido solucionar, y no lo sabemos gestionar, y no hemos creado, nos creemos víctimas y no desarrollamos orgullo. Para que alguien me discrimine me tengo que sentir menos. Es el Exacto. principio. Entonces no hemos desarrollado, decimos, no, el orgullo. Bueno, vamos a sentirlo, vamos a hacer real. Vamos a hacerlo real y es pura pose. Porque en realidad, mira, por ejemplo, ahora con lo del Oscar la nominación al Oscar de Yalitza, ¿de dónde venían los peores comentarios denigrantes y racistas? De los mismos mexicanos. De los mismos mexicanos. Sí, eso fue. ¿Qué tenemos que estarle pidiendo cuentas a nadie, en Es realidad? que tenemos una sociedad doble moral. De doble moral. O triple, o como quieras, pero ya más de dos.
Sí, ahí está. Creo que ese es el problema, pero eso lo tenemos que solucionar nosotros. Es que ya somos mexicanos. Sí. A ver, lo que pasa es que seguimos también, el racismo tiene dos caras, es bilateral. O sea, porque también, yo no sé, pero a mí me ha tocado que me discriminen por ser blanca. ¿Te quieren cobrar más? O simplemente me ven mal, ¿no? Porque yo soy como la enemiga. O sea, no. A ver, realmente el racismo es absurdo, como lo veas, Sí, para un lado y para el otro. Exacto, ¿no? sí. Entonces, sí, yo creo que el problema lo tenemos aquí. Sí, completamente de acuerdo. El racismo como sea es absurdo, pero sí tenemos que resolverlo y empezarlo a resolver nosotros, y los únicos que lo podemos resolver somos nosotros. Y que debemos de hacerlo. Sí, ¿no? y debemos de hacerlo, sí, es algo urgente. Pero sí, a los políticos ahorita que hablas de esos dos estándares, les deja mucho meter esa discordia. Claro. Yo a lo mejor soy demasiado mal pensado, pero separa a la sociedad y asocia entre mis posibles personas que están a favor mío o en contra mío, hago un perfil y meto esto. Eso es peligroso. Muy. Ahora bien, perdón, este racismo, estás mencionando lo de Yalitza, que se vivió un racismo, ¿no? Sin embargo, no se hizo mucho hincapié a nivel social. Ahorita estamos más preocupados por las frases gubernamentales, que es fifís contra chairos o contra animalitos, lo que quieras, que en este caso, este racismo que se da, y es real, el desprecio que se tiene a veces por el indígena o por el humilde, o por otras situaciones, ¿no? El hecho de que Yalitza era morena y entonces no podía, o no estaba preparada para ser actriz, y todos la cuestionaban de que no podía hacerlo, ¿no? Ese de alguna manera, ese racismo sí se vive y es latente, ¿no? Sí, y es terrible porque también a veces hasta decían, bueno, ¿y Alfonso Cuarón por qué hizo esto y por qué hizo lo otro y demás? En lugar de decir, bueno, qué bueno que dio la oportunidad, Sí, claro. Siempre vemos lo que estaba mal. Por eso ¿no? te digo, es la doble moral que tenemos. Sí, completamente. O sea, yo no sí. puedo entender después, o sea, cómo en las lomas ves, por decir algo, que todos tienen en algún lugar de su casa una indígena preciosa, ¿no? Y cuando salen a la calle lo que menos quieren ver es a la indígena, ¿no? Mira, Ese es yo creo doble que moral, en México, y hablo de México actual, Sí. no del de la conquista, no. En el México actual hay 3 hándicaps, o sea, los más grandes son ser mujer, indígena y pobre. Sí. Si tú eres esas 3 cosas, estás amolado. O sea, ahí está la realidad de nuestro país. Sí, y eso lo saben y lo conocen los políticos y por eso es que meten estos temas, porque en realidad, ahorita que platicas de por qué se mandó la carta de la utilidad, mientras se mandó esa carta y ocupó los espacios en las redes sociales, en los periódicos, en los noticiarios, pasaban cosas también Claro. que eran muy importantes. La que posible reelección, ¿no? La posible reelección, Muchas. el aumento de los ministros en la Suprema Corte, la Guardia Civil, cosas que pueden afectar los derechos que ya tenemos, el aquí y el ahora. Entonces también, yo se los vuelvo a repetir, cuando los políticos se meten a la historia hay que desconfiar de por qué se Sí, meten. mira, yo creo que el indigenismo es racismo. Y el manejo de la pobreza y de los pobres también es una forma de utilizarlos, no de resolverles. Porque en realidad, en lugar de estarnos preguntando cuáles son las causas de la pobreza tú naces pobre, tú naces con lo que traes. Más bien deberíamos estarnos preguntando cuáles son las causas de la riqueza. Porque si tú te enfocas en eso, tu mente se abre diferente, ¿no? No eres pobre, estás pobre. ¿Qué puedes hacer para salir de esa situación? Y eso es lo que a nosotros nos han acostumbrado a los mexicanos, a esperar que todo lo va a resolver el gobierno. Y por eso funcionan las Y dádivas. por eso funciona todo. Perfecto. Sí, no, alguien que tiene estabilidad, un trabajo, educación, no lo puedes movilizar. Es un problema para los que quieren movilizar o ganar votos o demás. Pues esa es la realidad. Perfecto, estamos llegando ya a la parte final. Elena, muchísimas gracias por No, al contrario, habernos gracias permitido, habernos acompañado. Gracias. Gracias a ti. Y Marco, No, hombre, al contrario. son muchos años, Sí, es una historia muy padre haber seguido toda tu trayectoria y solo me quedaría una pregunta que hacerte. Marco Fabricio Ramírez Padilla, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues soy un lector,
A mí sí me han preguntado eso, no soy historiador, yo soy un lector que hace muchas cosas para vivir, pero en realidad lo que más tiempo le dedico, lo que más me llena es la lectura. Entonces, soy un lector. Ese es sencillo. ¿Y cuál es el libro de tu vida? Son muchos, la verdad, como lector que soy no hay uno. A mí me encantan mucho los renacentistas. Para mí hay personas como Erasmo que me llenan mucho, ¿no? Ahorita que estamos hablando. Sí, no hay uno, son todos. Leer para mí es un placer. Y Elena, aprovechando, en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, pues, qué difícil pregunta. O sea, cuando se la preguntaste a él, estaba yo diciendo, ay, pobre. En realidad, pues yo soy, no sé, una persona muy curiosa. Me interesa la vida, me interesa mi vida y la de los demás, me interesa el mundo. Y por eso siempre, a lo mejor por eso me dediqué a la comunicación y al periodismo. Soy muy curiosa. Perfecto, muchas gracias Elena, Marco. No, hombre, Elena, al contrario. gracias. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En tus propias palabras. Hasta la próxima, amigos. Astele.tv